Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos de la biblioteca de Shlomo? Espero que se encuentren muy bien en esta madrugada fría de luna nueva. Bueno, pues el día de hoy estaremos platicando diferentes temáticas que nos interesan y bueno, sobre el misterio, siempre yendo sobre la pista del misterio, viendo diferentes puntos de vista, viendo todo el mapa. Bueno, el día de hoy estaremos tomando una temática muy interesante. Estaremos hablando de el gran maestro de maestros, el Mesías, el Salvador, el Redentor, Jesús de Nazaret, Yeshua. Y bueno, estaremos hablando sobre una frase muy peculiar que él dijo en la cruz del Calvario, y lo estamos tratando este punto de vista con mucho respeto para los radio oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Bueno, sé que es un tema de cierta forma difícil a tratar, pero haremos lo posible de verlo con diferentes puntos de vista, de un punto antropológico, arqueológico, histórico, espiritual, desde la fe, respetando todos los puntos de vista, porque al final quien es el investigador número uno eres tú. Bueno, pues antemano te quiero dar una pequeña noticia antes de continuar con esta temática. Y bueno, esta noticia que realmente nos, de cierta forma, siempre tiene que ir toda una conexión entre estas civilizaciones antiguas que han estado ahí desde muy tiempos muy lejanos, y siempre este lugar sin igual, Egipto, ha sido el centro del gran desarrollo de los grandes iniciados. Ya lo vemos que el maestro Jesús huyó a Egipto junto con su familia, lo vemos con Moisés, Abraham, Akenatón, Ramsés y muchos iniciados que eligieron ir hacia este gran país, Egipto. Y bueno, quiero hacerte una pequeña pregunta muy singular. ¿Qué hace el símbolo egipcio Ankh en un antiguo sitio azteca en México? Esta es la pregunta. ¿Qué hace este símbolo? Que es un símbolo literalmente como el símbolo egipcio que
se define como una cruz, pero la parte de arriba es en círculo y las partes de abajo es literalmente una cruz. Solamente lo que distingue es el acabado de arriba es circular. Bueno, Calixtlacuca, hoy Toluca, tiene uno de los objetos más misteriosos descubiertos en México, el monumento número 4, Cruz Altar o Tizopacli. Comparten una increíble similitud con la cruz de Ang en el antiguo Egipto. Y te voy a dejar aquí el dato. La cruz de Ankh se deletrea A-N-K-H, Ankh. Y esta cruz literalmente es una cruz muy singular porque distingue al Egipto, y ya lo hemos visto en diferentes películas, los hemos visto en miniseries, lo hemos visto en diferentes simbología, pero hoy es muy singular que este objeto es encontrado, este símbolo es encontrado en las pirámides. Y bueno, este es el misterio que nos acompaña el día de hoy. Bueno, el Ankh también tiene conocido como clave de la vida. Era un antiguo carácter jeroglífico egipcio que significa vida. Este es el significado de este símbolo. Vida, en realidad, representa el concepto de vida eterna, que es de acuerdo a los historiadores del significado general del símbolo. Es uno de los más importantes símbolos egipcios antiguos, pero en uno de los más misteriosos, porque el origen del símbolo sigue siendo un misterio para los egiptólogos. Incluso hoy en día, ni una sola hipótesis ha sido completamente aceptada. Bueno, ya vemos que el significado de este símbolo quiere decir vida. Bueno, vemos la crucifixión del maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, es crucificado, y este símbolo completamente muy antiguo, un símbolo mucho más antes de que el gran maestro apareciera en la crucifixión. Estos símbolos ya existían, estamos hablando 300, 200 años antes de Cristo, antes de Yeshua, y vemos que en Egipto ya usaban esta simbología y que para ellos simbolizaba la vida, el renacer, el que la vida no se termina en la muerte, sino que continúa el ciclo de la vida. Esto es lo que simbolizaba para los egipcios el símbolo de la cruz. Y bueno, como vemos en la antigüedad, los egipcios siempre influyeron en diversas culturas. Los vemos con los mesopotámicos, los vemos con los israelitas, los vemos con los hititas, los vemos con diferentes culturas, los vemos con los griegos, los vemos con los romanos, como cuando Constantino llega a Egipto y conquista Egipto y que queda fascinado. Lo vemos también con Napoleón cuando llega a Egipto. También lo vemos que realmente se pone muy mal, y bueno, lo vemos a través de diferentes culturas. Lo vemos en las culturas romanas, como cuando Roma llega a Egipto también y se enamora de estas simbologías, de esta pensamiento, de esta filosofía, de su misticismo de los egipcios. Y bueno, el símbolo aparece frecuentemente en pinturas en tumba egipcias y otros artefactos. A menudo
en las yemas de los dedos de un dios o diosa y en las imágenes que representan las deidades de la otra vida. Bueno, pues como podemos ver, los dedos, en las yemas de los dedos aparecen esta simbología. Y podemos ver que como los dedos, lo hablábamos en el tema anterior, cuando tuvimos el maestro que hace Reiki, dice que la energía sale a través de la yema de los dedos. Esta es la idea del Reiki, de la sanación. Se dice que se puede sanar sin tocar a la persona o con el hecho de tener un pensamiento positivo. Muchas veces hemos dicho, bueno, creo que me llamas con el pensamiento, ¿no? Y coordinas con esa persona a través del espacio y el tiempo, donde la persona, no importa en qué lado del mundo esté, pero si hay una coordinación en el pensamiento, pues bueno, haces una conexión literalmente con esa persona. Y bueno, así es la idea. Los faraones tenían en la yema de los dedos pintado este símbolo de cruz, pero era una cruz muy diferente a la que los romanos adoptaron, o a la que los romanos realmente usaron el fin, ¿sí? Este símbolo, como lo vemos, simbolizaba más allá de la vida, que la vida no termina, y realmente lo respetaban mucho los egipcios. Bueno, pero parece que el símbolo Ankh en México, el sitio arqueológico que Casticlahuaca se encuentra a unos 2.500 metros y hay varios monumentos presentes en el sitio. De esas estructuras elegimos la estructura de Tixopaquicli. Un Tixopaquicli es un tipo de estante de madera documentado en varias civilizaciones mesoamericanas. Fue utilizado para la exhibición pública de cráneos humanos típicamente cautivos de guerra u otras víctimas de sacrificio. Es una construcción parecida a un andamio de postes en los que se colocan las cabezas y los cráneos después de haber hecho agujeros en ellos. Bueno, ¿por qué los aztecas, los mayas, los mixtecas, los toltecas, todas estas civilizaciones siempre tenían algo muy singular en hacer un orificio a un costado del cráneo? Ellos tenían la idea de que cuando una persona tenía un orificio a los costados del cráneo, ¿qué es lo que pasaba? Que esta persona entraba a un estado de conciencia alterado, a un nivel de conciencia superior, a un nivel de conciencia mucho más elevado. Y científicamente, ¿cómo es que sucede esto? ¿Por qué? Porque el cerebro está oxigenado. Un cerebro óptimo, un cerebro oxigenado, tiene más posibilidades de poder desarrollar talentos telepáticos, desarrollar las neuronas espejo, se conectan entre sí de una manera sobrenatural, que pueden alcanzar dones como la telepatía y mucho más. Bueno, Tinaxopoatli, presente en Calixtlacua, es un altar cruzado decorado con cráneos. Tenía cráneos tallados en piedra y cruzados en la estructura. Originalmente había más de 10. Hoy solo hay 2 originales y la réplica de un tercero, pero lo que hace que esta construcción sea misteriosa es que se asemeja al símbolo egipcio
Ankh, aquel símbolo egipcio que parece una cruz, pero no es una cruz común y corriente o una cruz como la conocemos. Es una cruz que lo que hace diferente a la cruz de la cual estamos familiarizados es que en la parte de arriba está en un aspecto circular. Y bueno, según Rich Casaro, autor y investigador y productor de cine de Nueva York, los aztecas y los egipcios eran civilizaciones paralelas de muchas maneras, a pesar de haber evolucionado en lados opuestos del océano Atlántico. Ambas culturas construyen pirámides, ambas utilizaron el simbolismo solar y ambas creyeron en la vida después de la muerte, preparando a sus muertos para un viaje a la otra vida a través de una ceremonia elaborada y altamente ritualizada. Bueno, podemos escuchar cómo estas civilizaciones se conectan entre sí, realmente no están ajenas ninguna a la otra. Y bueno, realmente esto es un gran misterio, cómo estas dos civilizaciones se conectaban entre sí a través del espacio y tiempo, cómo es que los egipcios pudieron viajar, o cómo es que los mayas, los aztecas, los toltecas, mixtecas pudieron haber llegado a Egipto. La similitud entre algunas estructuras encontradas en Casquitlagua, cuando se compara con algunos símbolos y estructuras de Egipto, es bastante interesante. Ambas culturas tenían un uso similar de la cruz de Tao. El Ankh egipcio antiguo era una cruz de Tao que tiene un lazo encima de ella. Los antiguos aztecas y mayas usaban un simbolismo similar en su cruz, que aparentemente proviene de la cruz Tao, sin el lazo de los antiguos egipcios usaban. Es por eso que la cruz Ankh encontrada en México es completamente fascinante. Y literalmente puedes ver las imágenes en Google. La cruz de Ankh egipcia se encuentra en México. Y literalmente es una pieza gigantesca en donde está arriba sobre una especie de rocas que hacen que esta figura sea más exótica, una forma completamente fuera de la razón. Y bueno, ¿por qué los aztecas se desviaran deliberadamente del uso de la convencional de la cruz de Tao y la modificación? ¿Cómo lo hicieron en Tlaxquicuaca, agregando un lazo al igual que hicieron los egipcios? Para los egipcios el símbolo Ankh era un glifo muy importante que estaba conectado con la vida futura. Los antiguos egipcios eran extremadamente espirituales y creían firmemente que una persona seguiría viviendo en la otra vida. Por eso la cruz de Ankh era tan importante para ellos. En Centroamérica tenemos una historia similar cuando hablamos de los mayas y los aztecas. Ya creían que una persona seguiría viviendo en la otra vida. La cruz de Tao está inscrita en la frente de cada persona admitida en los misterios de Mitras. Cuando un rey fue iniciado en los misterios egipcios, la Tao era colocada al lado al revés de sus labios. Fue tatuada en los cuerpos de los candidatos en algunas de los American Indians Mysteries, misterios indígenas americanos. Para el cabalista, la Tao representa el cielo, y los tetratics pitagóricos, el caduceus Hermes era una consecuencia de la cruz de Tao. Hay muchos monumentos
en Casquiclacuaca, que aún han sido excavados. Hay mucho trabajo por hacer en el sitio y los arqueólogos esperan descubrir más información sobre este antiguo complejo y sus habitantes. Literalmente es una especie de monumento enorme. Es como el tamaño de una casa. Y está en todo su esplendor. La cruz de Tao es una cruz que simboliza que es una forma de respetar la vida después de la muerte, y ya que, como el Maestro Jesús decía, la niña no está durmiendo, la niña no está muerta, simplemente duerme, ya que la vida no se acaba después de la muerte. Y bueno, este es el misterio de la cruz de Tao. Bueno, pues vamos a continuar hablando de esta frase muy singular cuando el Maestro Yeshua, cuando el Maestro Jesús menciona esta frase singular que dice: Elí, Elí, lama sabactani, la cuarta frase de Jesús en la cruz. ¿Crees que sea una frase maya? ¿Tendrá que ver algo con los mayas o simplemente es una mala traducción? ¿O simplemente el maestro no dijo esto? ¿O simplemente lo dijo en el idioma arameo y que probablemente fue mal interpretado? Vamos a ver hoy por qué es tan interesante esta parte. Os dejo para vuestra lectura este curioso artículo y otras opiniones. Bueno, pues este artículo es muy interesante. ¿Jesús vivió en América o en el cercano Oriente? Esta es la pregunta del día de hoy. Si Jesús vivió en América o en el cercano Oriente. Palabras de Jesús puede que fueran en el idioma maya. Bueno, soy honesto, no soy un experto en idiomas, pero me pregunto, Yeshua probablemente pudo haber tenido un contacto con los mayas, o simplemente es una interpretación. ¿El idioma maya existía en la época de Jesús? Y por último, ¿dónde estuvo Jesús de los 12 años a los 30 años de edad? ¿Dónde? Es un misterio que hoy en día la arqueología, la antropología no ha podido relevar, no ha podido descubrir los años perdidos de Yeshua, del gran maestro. Todavía no se ha podido revelar ese misterio, ya que hay muchas hipótesis alrededor de este gran misterio. Y bueno, el día de hoy seguiremos investigando esta temática. ¿Tú qué opinas? Me gustaría que dejaras ahí tus comentarios, que realmente opinas si el gran maestro pudo haber visitado América, pudo haber tenido un contacto con los mayas. ¿Tú qué crees que después de la resurrección pudo haber venido a visitar a los aztecas, o a los toltecas, o a los mixtecas? Ya que hay muchas teorías, ya que se dice que probablemente Yeshua, el Maestro Jesús, pudo haber sido la reencarnación de Quetzalcóatl. Bueno, ahí te dejo. O pudo tener que haber influenciado en Quetzalcóatl de otra forma. ¿Encuentran similitud en las palabras de Jesús y la lengua maya? Elí, Elí, lama sabactani. Es la frase que se le atribuye a Jesús de Nazaret del Viernes Santo, casi al terminar su sacrificio en el Monte Calvario. Jesús
Solís Apuch investigó que hay similitud en esas palabras de un moribundo con los vocablos de la lengua maya. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es una traducción, realmente no es una buena traducción. La traducción adecuada en el arameo la vamos a estar viendo más enseguida. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías, veamos si viene a liberarle. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto lo podemos ver en Mateo 27, 46 al 50. En Mateo 27, 46, 50. Juan el Evangelista solo escribe que cuando Jesús, Yeshua, hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Y bueno, antes de continuar con esta temática, quiero dejarte con una breve introducción, espero. Y bueno, nos vamos a nuestra breve introducción. Estaremos hablando sobre una frase muy peculiar que el gran maestro, el Mashiach, el Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua, pronunció en su luto de muerte. Elí, 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 lama sabactani. Estaremos investigando de dónde probablemente venga esta pronunciación. Vamos a estudiar e investigar el origen y también vamos a hablar de dónde viene la idea de la crucifixión. ¿Será que es una idea que se creó en la tierra, o de qué dimensión bajaba la idea de la crucifixión? Estaremos investigando cómo dos razas representaban una la crucifixión y otra la estrella del Pentateuco. Y así mismo estaremos desvelando el misterio, ya que en los textos dice: cerca de la hora novena, Jesús
Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, 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 lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego en tus manos encomiendo mi espíritu, dicen las iglesias, que dijo Jesús en la hora novena, al momento de su muerte. En la misma Biblia escrito está que algunos de los que están allí decían al oírlo: está llamando a Elías, veamos si viene a liberarme. Mas Jesús, Yeshua, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Mateo 27, 46, 50. Pero en sí veremos qué es lo que quiso decir el gran maestro en el idioma arameo y hebreo, ya que el contexto es más profundo de lo que se ve en apariencia. Continuaremos hablando de esta temática. Bueno, pues amigos de la biblioteca de Shlomo, espero que te apasione esta temática, así como a nosotros también nos apasiona el misterio, la investigación. Y bueno, haciendo mención a esta pronunciación cuando el maestro Yeshua, a esta traducción que dice ¿por qué me has abandonado? Realmente en el arameo, en el lenguaje en que Yeshua hablaba, porque Yeshua no solamente hablaba hebreo ni arameo, se dice que un sadik, un personaje de su jerarquía, no solamente para poder él debatir con las personas de alta jerarquía en el templo en el primer siglo, no cualquier persona podía entrar en debate, no era como entrar a cualquier lugar, tenía que pasar ciertos estándares, y se dice que el gran maestro muy probablemente llegó a hablar hasta más de 40 idiomas, y eso es muy poco, porque el estándar el cual una persona para poder entrar al templo y debatir con los personajes de alto rango en aquella época tenía que tener un gran intelecto muy elevado, ya que vemos que el gran maestro Yeshua se inicia en Egipto. Lo único que se sabe cuando va con José y María, con Miriam y Joseph,
van y se corren por sus vidas a Egipto y literalmente de ahí ya no se sabe mucho más del gran maestro amado Yeshua. Y bueno, se dice que muy probablemente él tuvo mucha enseñanza de Egipto. Y bueno, continuando con nuestra temática, como podemos ver en los diferentes versos, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta que la hora novena el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, Yeshua, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23 al 44 al 46. El Calvario. Jesús Solis Apuch investigó que hay una similitud en estas palabras de un moribundo con los vocablos de la lengua maya. Marcos en su 15 al 34 explica: y la hora novena Jesús clamó con gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ya vemos que esta versión es realmente muy limitante. La versión en arameo dice: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi voluntad. Muy diferente a un reclamo, ¿no? Y coincide con Mateo, que anda con gran voz expiró. Lo extraordinario de esta última expresión de Cristo en la cruz, de Yeshua en la cruz, en las palabras desconocidas entonces, corresponden a una antigua lengua muerta dominada Naga o Danaga de la India. Pero lo más extraordinario es que la lengua Naga o Danaga es semejante a la lengua maya que hablamos actualmente. La supuesta lengua muerta permanece viva en las palabras de miles y miles de mayas del sureste de México y Guatemala. Ignacio Magdolini Duarte, escritor yucateco, en su libro Educadores del Mundo, Ediciones Costa Amic 1972, expone que podríamos llenar un libro mencionado de la sexta igualdad de las palabras en maya y en naga. Bastémonos decir que todas las palabras usadas para interpretar las tabletas antiguas en los templos de la India son exactamente palabras del idioma maya, hablando hasta ahora en Mesoamérica. Qué interesante, ya que vemos cómo los mayas influenciaron, su influencia llegó hasta la India. Y bueno, y retomando un poquito más atrás, también la influencia de los mayas, pirámides mayas hay en Egipto, igual que simbologías egipcias en Mesoamérica, lo que es la Ribera Maya, como lo estuvimos hablando hace unos minutos atrás, como la cruz de los egipcios aparece en los templos ceremoniales de los aztecas. La opinión de Magaloni se basa en el historiador Valmiki, siglo XIV a.C., que en la India antigua habían llegado las regiones del Tíbet una raza que se llamó Naga Maya a civilizarlos. Y esto es histórico porque después llevaron sus conocimientos a Babilonia, Acadia, Egipcio y Grecia. Según Magaloni Duarte, no hay duda que el maya naga de la India y el maya preamericano
eran el mismo, porque hay innumerables escritos, leyendas y tradiciones en la India que así lo indican, como el caso que Naga significa serpiente y Naga Maya es serpiente maya, o sea, el culto a la serpiente emplumada. Ya que vemos en diferentes civilizaciones, como en el tema anterior, vimos que la mamá de Siddhartha Gautama, su apellido era maya, y cómo es que esta letra llega hasta lo que es la India, y aquí vemos este rasgo que nos conecta con nuestra historia. Siddhartha Gautama existió 300 años antes de Cristo aproximadamente, y vemos cómo están los rasgos de estas civilizaciones mayas. Se cuenta la leyenda que los mayas fueron parte de la Atlántida y que su imperio se expandió por diferentes partes del mundo hasta llegar a Asia, ya llamada la raza roja, la raza latina. Somos de la raza roja. Más adelante estaremos hablando de esta temática y veremos cómo la historia y el misterio se van entrelazando entre sí. Los mayas llevaron sus conocimientos y enseñanzas al primitivo egipcio. Así, los mayas miraban a Egipto, literalmente los miraban como primitivos. Imagínate qué nivel de conciencia tenían los mayas, qué nivel de conocimiento. Y las enseñanzas, Osiris predicaba la ciencia, religión de los mayas. Y bueno, Jesús predicó y enseñó palabras por palabra. El proyecto de Osiris, muchos semejantes son iguales o semejantes de esta manera, y a través de las escuelas herméticas del Tíbet y Egipto, la lengua maya se constituye en un lenguaje ritual del maestro. Aún así, muchos asombrará la afirmación hecha por Leploquión y otros grandes investigadores, según Magaloni, este antropólogo historiador, el cual pueden investigarlo, Magaloni, así como se escucha, de que Cristo en la cruz habló en su lengua ritual, ya que la idea en Egipto hay jeroglíficos que datan que había una lengua muy en particular para la iniciación, y que esa lengua para la iniciación era una lengua maya, de un origen maya, mesoamericano, ya que vemos esos yacimientos, esa idea de las pirámides. Apoya la afirmación, el hecho bíblico de todo conocimiento, que los evangelistas están acordes con una duda. Nadie sabe qué idioma o lengua atribuir a la palabra Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. No se sabe a qué lengua atribuir esta expresión en un momento de gran angustia del maestro, del gran maestro Yeshua, por lo que según ellos mismos hay que interpretar, y lo que hacen dos de ellos, Mateo y Marcos, con amargura y frustración, mientras que Lucas con resignación justificada: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan, que tampoco alude en la lengua desconocida, solo escribe que Jesús al expirar alcanza a decir: todo está consumado, todo ha sido perfecto. El maestro literalmente declara que ha cerrado un ciclo
importantísimo para la humanidad, un ciclo histórico, antropológico, espiritual. Pues bien, no extiendo las palabras en ningún otro idioma del mundo antiguo ni moderno. En nuestra lengua maya, el idioma ritual de Cristo, cada una de las palabras tiene un significado y la frase formada con todas las palabras juntas es grandiosa, coherente y digna del gran Maestro crucificado por causa de la incomprensión humana del proyecto de vida con justicia y dignidad que proclamaba. Magdaloni Duarte tomó el diccionario de Ticul Maya Español y leemos las palabras. Vamos a ver qué nos dice Magdaloni cuando tomó este diccionario y qué había en estas palabras de poder. Eli significa ahora, al fin. Ya, Lamaj significa sumergirse. Sabak se dice humo. Pre-alba. Un indígena maya al que interrogó le dijo que la palabra significaba, además de otras cosas, para diar de alba. Tani es una palabra compuesta de tan, en presencia, y nariz. Tani significa ante la nariz y obviamente equivale a lo que hoy decimos ante la frente, enfrente, en presencia de. La frase así organizada se traduce ahora de hundirse en prealba de tu presencia. En pocas palabras, lo que el maestro dice en vez de esa mala traducción cuando dice ¿por qué me has abandonado, Padre? No, la traducción en el lenguaje maya sería hundirme en la presencia de tu alba. Hundirme en tu perfecta voluntad, en la perfecta armonía de tu luz, Padre. Hundirme en tu perfecto amor. Eso es lo que quiere decir literalmente en como está escrito Eli, Eli, Sama, Hama, Tabi. Así como está escrito, esto es lo que quiere decir el maya. Heródoto asienta en su libro 181. Berosus, que fue un temprano sacerdote historiador babilónico, dice: los primeros habitantes de Babilonia fueron extranjeros de otra raza. Esta raza trajo la civilización Mesopotamia. Fueron llamados los Oanes de Oana, que significa en la lengua maya ja, agua, y na, casa, la casa del agua, es decir, los que vinieron en barco. Y bueno, este libro, Heródoto, y el libro se llama Berosus y lo puedes encontrar en alguna biblioteca. Berosus usa un lenguaje maya para enseñar que los primeros colonizadores de Babilonia vinieron de la India en barcos desde el Golfo Pérsico y Bamiki. Diferentes inscripciones en los templos muestran una cadena de evidencias de que los primeros babilónicos eran colonizadores mayas venidos de la India. Visto así, la globalización de la cultura desde la visión cósmica comunitaria de nuestros pueblos mesoamericanos, que mantienen un proyecto de desarrollo alternativo al proyecto individualista
occidental con el cristianismo original dio una importante contribución al desarrollo de la humanidad. Y aún estos momentos de profunda crisis de los valores, la visión maya, la alta tecnología y conocimientos unidos acortarían el viaje hacia la gran transformación del ser humano que Jesús, Yeshua, quería cambiar para que cambien los reinos. Y bueno, la mitología, a partir del libro de Mateo en su capítulo 27, verso 46, por ejemplo, nos dice que la frase Elí, Elí, lama sabactani corresponde: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, la frase que usted transcribe no se ajusta al versículo en su original hebreo, que expresa, y aquí vamos a ver la traducción en hebreo, Elí, Elí, sabactani. Por otra parte, si supiéramos que en una traducción al arameo, una lengua antigua muy común en cierta época del judaísmo, tampoco es la apropiada, ya que sería Elí, Elí, metul mac sebactani. Así como se escucha Elí, Elí, metul ma sebactani. Aquí cambia en el lenguaje. En el arameo hay una H y una K de kilo y una B de Víctor extra, y eso es lo que le hace diferente al lenguaje en el que está escrito originalmente. Las divergencias con lo correcto al menos son dos. Si dice lama, lo que corresponde es continuar en hebreo como asactani. Si está en arameo, ¿por qué nos dice metul ma en lugar de lama y sabactani en lugar de sabactani, como es el acertado a tal idioma? Y bueno, en resumen, no se puede querer decir una frase que no se aviene a ninguna lengua que conozca. Y bueno, vamos a continuar con nuestra temática, ya que prácticamente nos quedan 8 minutos para concretar el misterio. ¿A dónde fueron a parar los mayas? La civilización de los aztecas sorprendió a los conquistadores españoles en todos los ámbitos, pero lo que más llamó la atención de estos formaba una parte del panteón de sus dioses principales. Uno de los dioses, por no decir el más importante, parece ser tanto en su morfología como en las enseñanzas transmitidas a los nativos, alguien casi idéntico a Jesucristo, si no era Jesucristo mismo. Para los aztecas su nombre era Quetzalcóatl, para los incas era Viracocha y para los mayas Kukulcán. ¿Estuvo Jesucristo, Yeshua, en América, en contacto con los indígenas de estas tierras? Pregunta. Una clave podría estar en una frase que Jesucristo pronunció en el mismo momento de morir. Estamos en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Era cerca de la hora novena. Había una gran actividad y trasiego de personas en la ciudad del Gólgota, un lugar de crucifixiones. Permanecían aún varias personas, entre las que se encontraban María, madre de Jesús, las hermanas de Jesús y María Magdalena. Con ellas se hallaban Juan, el joven apóstol, a quien Jesús quiso confiar el cuidado de su madre. Era el apóstol en quien más confiaba. Se hallaban tristes y llorosos, viendo el doloroso, salvaje final del Maestro, por culpa
de la miseria del ser humano, una extraña oscuridad empezó a adueñarse de todo. De pronto, se alzó, levantó su cabeza hacia el cielo y con voz fuerte que tronó el ambiente dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Después, inclinando la cabeza, entregó su espíritu al Padre. Algunos se reían pensando que había llamado el profeta Elías. No sabían el significado de aquellas palabras. Nadie lo sabía. El momento de fallecer se hizo silencio espantoso que estremeció el alma de todos los presentes. Un relámpago de luz vistísima atravesó el cielo de horizonte a horizonte, como rasgando la bóveda celeste. Se oyó horrorizoso trueno que hizo vibrar el suelo y temblar los edificios de la ciudad. El velo ocultaba la sacta sactorum del templo. Se rasgó de arriba a abajo y los sacerdotes presentes en el templo fueron derribados por los suelos. Toda la gente estaba estupefacta y sobrecogida con lo que estaba sucediendo. Después, una fuerte lluvia comenzó a caer, como si la naturaleza hubiese roto en llanto por el crimen cometido. Era el espectáculo dantesco. Un grupo de soldados romanos estaba en el lugar, y entre ellos el centurión, quien cayó de rodillas aterrorizado mientras exclamaba verdaderamente: este era el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno. Los que estudiaron estos hechos creen que las últimas palabras de Yeshua, de Jesús, fueron hechas en lengua hebrea, arameo, y que significan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en arameo quiere decir: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi voluntad. Bueno, amigos, casi estamos llegando a nuestra recta final. Sé que es un tema un poco más extenso, un tema súper interesante. Te voy a dejar los datos de las traducciones al arameo, al hebreo, al griego, al latín y al maya. Y te vas a sorprender de la gran diferencia de palabras, una pa, una b, unas diversas palabras, como cambian el lenguaje. Y no descartamos de que el gran maestro muy probablemente pudo haber estado en estos lugares, en estas y que probablemente el maestro pudo haber visitado a los mayas, ya que hay restos arqueológicos, antropológicos que se están buscando, ya que vemos a los mormones antropológicos de diversas universidades del mundo. Están actualmente todos los ojos reflejados sobre las riberas mayas para encontrar evidencias de que Yeshua, de que Jesús, el gran maestro, pudo haber estado en Mesoamérica. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Misael García y para mí fue un privilegio estar
esta noche de misterio, donde quiera que nos estés escuchando y la hora que te dispongas a escuchar este audio, te doy las gracias por tu sintonía. A los amigos de YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal. A los amigos de Spreaker, mil gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por tu aportación, gracias por estar ahí. Gracias a los amigos de Evox y a los amigos de Facebook que amablemente nos hacen el favor de sintonizarnos y acompañarnos en estos minutos de misterio. Y bueno, nuestra temática continuará en el próximo programa. Esto fue la biblioteca de Slomo. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima.